Ustedes imagínense que los dejan en un país en guerra y les dicen que tienen que buscar desaparecidos y que en ese país hay más de 120.000 desaparecidos y que además tienen que hacerlo de una forma extrajudicial y de una forma humanitaria. Pero les dicen que tienen que organizarse para hacerlo, que tienen que inventarse la forma de hacerlo. Y les dicen, vayan y busquen a toda esa gente. Eso le tocó hacer a nuestra invitada de hoy. Una persona que en el marco de los acuerdos para la paz le toca asumir el difícil papel de buscar a los desaparecidos de Colombia. Luz Marina Monzón, bienvenida. Muchísimas gracias, Pablo, por darnos este espacio para compartir, sí, efectivamente una tarea muy titánica, como algunos han dicho, la han denominado, pero también tan necesaria para la construcción de paz. Luz Marina, te dieron el trabajo más ingrato del mundo, buscar desaparecidos en un país en guerra como Colombia. Y encima te dan todo por hacer porque eso no estaba inventado. ¿Cuál fue el día que te adjudicaron esta labor? ¿Cuál fue tu sensación y cuál fue o sea, qué pensaste ante qué te estabas enfrentando en ese momento? Pensé que me estaba enfrentando a una responsabilidad muy importante para la construcción de paz en Colombia y era poder abordar la búsqueda de los desaparecidos que sabía por mi experiencia anterior que era muy grande, que era muy grande en términos humanos, y es decir, que eran muchas personas desaparecidas, pero también sabía que había un reto muy grande en articular a la respuesta del Estado. Claro, luego la Comisión de la Verdad nos contó que había 121.768 personas desaparecidas solo entre el 85 y el 2016, ¿no? Sacamos de antes del 85 y después de 2016 todos los desaparecidos y a pesar de eso nos queda esa cifra, 121.000. O sea, estamos hablando de muchos más desaparecidos. Y luego Sí. la gente, yo he visto en estos días que la gente, pues claro, como terminas tú ya pasado mañana, estos 5 años de trabajo, porque tú eres la que ha empezado la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y la ha dirigido durante estos 5 años desde su creación. Te piden resultados, claro, como cualquier persona que se va del trabajo. Entonces, vamos a ver, bueno, pues de 121.000 personas desaparecidas en ese periodo, han aparecido, pues, 10 personas vivas, se han encontrado 11 personas muertas y se han recuperado 749 cuerpos, ¿no? Eso parecen ser cifras como que se quedan muy cortas para la realidad de lo que es la desaparición. ¿Cómo se justifica eso, Luz Marina? Bueno, yo creo que son cifras frías y por lo tanto poco alentadoras. Y este es un mecanismo humanitario y extrajudicial. Y entonces hay que conectarlo con lo humano que está alrededor de estas cifras que se pueden percibir bastante pocas, pero que son muy importantes al momento de transformar la vida de quienes buscan. Yo creo que la razón de estas cifras que pueden ser percibidas como muy pocas es el que se está estructurando también una respuesta del Estado. El Estado no estaba articulado para la búsqueda de los desaparecidos y justamente lo que la unidad hace es dirigir y coordinar esa articulación del Estado para poder avanzar. O sea, Fíjense a ti te ha que tocado la montar todo, ¿no? A ti te ha tocado empezar de cero esta entidad, que ahora es un monstruo. ¿Cuántas personas trabajan ahora allí? 522 es la planta aprobada para la unidad de búsqueda. Wow, impresionante. Entonces, pero la unidad tiene que dirigir esta búsqueda, pero depende. La unidad y cualquier institución que haga esta tarea depende de otras instituciones, Pablo. Yo creo que es importante hablar de esto porque a veces no se ve. La búsqueda en cualquier parte es interdependiente de otras competencias. Me explico. Cuando tú haces una tarea de búsqueda, tú dependes de la información. La información está en manos de muchas personas o Mm. instituciones. La información está disponible
para poder identificar a las personas desaparecidas? Esa es la gran pregunta. No está disponible. Y fíjate que ya Claro. ahí yo estoy involucrando otra institución, Pero te que es ponían el... muchas dificultades, porque yo me imagino que si aquí también están implicados crímenes de Estado, yo me imagino que también habría muchísima dificultad para encontrar esa información, ¿no? Claro, acceder a la información ha sido una dificultad muy importante. Muy importante, primero, en términos del Ministerio de Defensa, durante el periodo anterior no tuvimos acceso a información seria de parte de la fuerza pública y eso es un obstáculo sin lugar a dudas. Por otro lado, en términos de lo que es la investigación judicial, es decir, y esta es otra institución que también, de la que dependemos para Mm. acceder a la información, la Fiscalía tuvo mucha y ha tenido muchas dudas de entregarnos la información con oportunidad, con completitud, Mm. para poder avanzar en la búsqueda. Entonces, sí, efectivamente, esa es una dificultad. Ministerio de Defensa y Fiscalía, ahí has dado en el clavo porque precisamente son de las cosas que estamos deseando que se transformen más rápidamente en Colombia, especialmente un órgano tan importante como la Fiscalía, que se haya convertido muchas veces en lo contrario, ¿no? En la defensa de acciones criminales y que se siguen repitiendo y hasta el día de hoy encontramos que estos organismos de control siguen siendo pues el palo en la rueda para el gobierno. Pero esa labor tuya de empezar de cero una institución que ha ido creciendo, yo creo que tiene una serie de dificultades que yo me imagino que la gente normal no terminamos de entender. Porque a ti, por ejemplo, los investigadores se tienen que ir a buscar desaparecidos al territorio donde precisamente está el conflicto, donde precisamente están los actores, donde precisamente la desaparecieron a esa persona por las situaciones que se viven allí. Yo me imagino que no mucha gente está capacitada para trabajar buscando desaparecidos en Colombia y que las dificultades para esa persona hacer su trabajo en el terreno tienen que ser brutales. Cuéntanos un poco de eso porque para mí son héroes realmente esas personas, ¿no? Que están haciendo Sí. eso y no debe ser un trabajo excesivamente bien pago y se están muchas veces jugando la vida. Cuéntanos la labor de esos investigadores que tienen ustedes. Bueno, efectivamente, la tarea de la búsqueda es una tarea de investigación. Efectivamente, es una tarea de investigación. ¿Y qué significa investigar? Investigar, como bien lo dices, es ir al lugar donde pueden estar las fuentes de información. Es verificar información en terreno, en los lugares que, como bien lo dices, son lugares donde hay actores armados, donde las personas tienen desconfianza, pero también que las personas están en riesgo, porque como dicen algunas personas en algunos territorios, y esto para mí es muy doloroso, es, doctora, a nosotros no nos ha tocado la paz. Y esto te dice todo, porque eso significa que es un territorio donde los actores armados siguen en acción, donde las amenazas están a la orden del día, donde los desplazamientos y los Mm. confinamientos están presentes, donde poder transitar por un río o por una carretera puede ser de riesgo y de hecho es de riesgo. Entonces, efectivamente, los investigadores e investigadoras tienen que, digamos, asumir esta situación y tratar de que el mandato humanitario ayude a generar la confianza en el territorio que le permita acceder al equipo a esa información. En algunos territorios este mandato humanitario realmente ha favorecido mucho porque aún existiendo los actores armados no nos han, digamos, no nos han atacado, por decirlo de alguna manera, no Mm. nos han impedido la labor, pero eso no ha sido en todas partes. Entonces, efectivamente, esa es una labor muy grande, pero yo, Pablo, quisiera decir esto. Este es un reto, pero hay un reto humanamente, y es el que tú te expones emocionalmente de manera permanente a, a relatos Brutal, sí. atroces, atroces, ¿sí? Sí, Cómo aguanta un trabajador eso? Estar escuchando, porque yo, por ejemplo, vi que más o menos le corresponden 200 casos a cada uno de los investigadores. 200 casos en promedio, ¿no? Habrá gente que tenga más, otros que tenga menos. Pero, ¿cómo aguanta psicológicamente una persona? Porque los que hemos trabajado en derechos humanos hemos tenido que ver cosas horribles, ver sitios donde se han hecho masacres,
ver fosas comunes, escuchar relatos de madres que tienen a sus hijos o a sus esposos desaparecidos o hijos a sus madres. Es decir, es una situación constante de una violencia psicológica que hace de ustedes pues una unidad básicamente de apoyo psicológico, pero los primeros que necesitan apoyo psicológico son ustedes mismos. Y si encima la parte administrativa como es la tuya se enfrenta a organismos que como en el pasado gobierno no les dan los datos, pues eso es una labor casi imposible. Yo no entiendo eso, pero cuéntame cuál es ese equilibrio, porque con 500 personas dedicadas a esa labor, tiene que haber, hay una serie de dificultades, incluso administrativas y cortocircuitos increíbles. Cuéntame un poquito ese manejo Claro. interno. Pablo, mira, cuando yo he sido defensora de derechos humanos hace más de 20 años, y yo como defensora de derechos humanos sé lo que implica, pues he litigado casos de violaciones de derechos humanos, y yo sé lo que implica escuchar lo que la persona le pasó, pero sobre todo lo que la persona vive. Porque esto no es una cosa como que, ay, a mí me pasó esto y en ese momento sufrí muchísimo. No, estoy sufriendo. Y tengo este dolor, y tengo estas angustias, y tengo, entonces como que cuando a ti te trasladan eso, y fíjate que el mandato de la unidad es para aliviar el sufrimiento, imagínate este mandato, a la unidad le dicen, este es un mecanismo humanitario para privilegiar el alivio del sufrimiento. O sea, a mí una psicoanalista me decía, eso es como un mandato imposible. Entonces, pero eso psicológicamente a uno como servidor y servidora le carga, o sea, le carga en términos de responsabilidad. Entonces, efectivamente, Pablo, yo tuve en cuenta esto porque sabía que la exposición emocional iba a ser muy alta. Yo desde el primer momento asumí la necesidad de tener un apoyo que nos ayudara a manejar la frustración. ¿Por qué? Porque es que la búsqueda no es algo, Pablo, cuando la gente critica las cifras, yo digo, la gente no tiene ni idea de lo que es buscar. Porque buscar a una persona después de 10 años de desaparecida, 15 años de desaparecida, 20 años de desaparecida, es un trabajo de, voy a ponerlo en estos términos, como cuando tú coges a buscar en arqueología, como esas cosas de allá de hace muchos siglos, eso es como buscar así. Entonces, como buscar, tratar de arrancar del pasado, del ocultamiento de información, muchas cosas. Entonces, esto se dilata en el tiempo. Entonces, tú estás escuchando a una persona que está sufriendo, que tú dices, yo quisiera darle alivio, encontrando a su ser querido, y no lo logro porque la información no está completa, por lo que sea, y entonces esto va causando como mucha responsabilidad de no poderlo hacer, y no necesariamente uno humanamente dice, es que esto es difícil, sino que empieza a tratar de trasladar la responsabilidad a algún lado, porque uno también quiere humanamente descargarse de eso. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, yo acá he liderado una política de cuidado y bienestar para los servidores y servidoras. Política de cuidado que ha tenido trabajo en varios aspectos. Uno, el que las personas del equipo puedan tener unas asesorías con un equipo que se llama comunicación no violenta. Esta es una teoría de Marshall que la ha puesto en el mundo, él ya murió, que es para poder comunicarnos de manera humana. Entonces, tuvimos ese apoyo como por 3 años y dejamos una capacidad instalada. Esa capacidad instalada son unas personas que ayudan a facilitar la resolución de conflictos, son parte del equipo de la unidad, esas personas que también están haciendo esta investigación, pero que también hay otros que son cuidadores que ayudan, facilitan como un referente para el desahogo. Muchas veces no se puede reconocer que uno está mal porque las cosas no fluyen, entonces hemos tenido como esta capacidad instalada. Hemos instalado unos incentivos, como unas
llamamos bonos de cuidado, donde nosotros reconocemos que hay momentos de que llegas a un agobio donde dices, quiero tomarme medio día, quiero tomarme un día para desconectarme. Lo necesito cortar para poder arrancar. Lo tenemos. Los equipos lo pueden pedir. Los equipos, pues las personas de los equipos. Tenemos las compensaciones, o sea, la gente se va a terreno, está desconectada de su familia, está sin poder hacer las cosas de su casa, porque uno trabaja, pero también tiene su casa, y entonces tienen unos compensatorios. Es decir, tenemos una política de cuidado dentro de la entidad. Obviamente, Pablo, yo no sé, humanamente cualquiera puede saber que hagas lo que hagas, a veces no logras tranquilidad y que los conflictos en un grupo humano donde hay tanta experiencia, tanto conocimiento, pues son, yo creo que, ¿cómo se dice? No se pueden evitar, No, inevitables. en cualquier grupo humano, Luz Marina, Inevitables. porque el que haya manejado grupos humanos, sean dos en una boutique vendiendo joyas de lujo o sea una ONG en la mitad de África, sabe que hay problemas, que los seres humanos tenemos una fragilidad y tenemos una serie de emociones y de cosas que nos hacen difícil a veces trabajar en equipo. Pero cuando esa situación además es en un entorno tan dramático como es el de los desaparecidos, en un conflicto como el colombiano, en unos territorios ocupados por toda clase de bandas criminales, por paramilitares, por guerrilla, con una ausencia del Estado, y lo mandan a un punto a buscar pistas para ver si en unos años consiguen encontrar a un desaparecido. Eso tiene que ser una sensación de frustración constante, ¿no? Muy Pero grande, muy desde y el punto de vista constante. administrativo, tú como que agrupas a todas esas frustraciones y tienes encima que dar resultados ante otras entidades y encima colaborar. Y es que la pregunta es, ¿por qué no solamente ustedes buscan desaparecidos? Porque la JEP también busca desaparecidos, ¿no? No es el mandato de la JEP. La JEP no, dentro del sistema integral, Mm. ¿qué es el sistema integral? Son 3 instituciones para que cada una haga una tarea que al final redunde en una satisfacción lo más completa posible de los derechos de las víctimas. ¿Sí? Entonces, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la búsqueda de los desaparecidos. Entonces, la JEP en estricto sentido no tiene el mandato legal dentro del sistema de buscar a los desaparecidos. El acuerdo dice, la unidad dentro del sistema integral deberá dirigir y coordinar la búsqueda de las personas desaparecidas. Pero también es cierto, Pablo, es bueno compartirlo con todos, que esto, cuando uno diseña una norma, pues la norma se diseña bajo unos presupuestos entre teóricos y prácticos en los que uno busca que la norma quede lo mejor redactada posible. Pero cuando uno empieza a desarrollar, a poner en práctica esa norma, pues la práctica le va también imponiendo a uno nuevas necesidades y nuevas oportunidades, y la JEP por eso ha venido desarrollando unas funciones que tienen que ver con la búsqueda de los desaparecidos en el marco de los casos que ellos hacen, que ellos están tramitando, pero que el centro de su tarea no es la búsqueda de los desaparecidos. Recapitulando No un sé, poquito, Luz Marina, sí, porque por favor. yo estoy todavía como aterrizando en este mundo de los desaparecidos. Aquí en el canal hemos tenido muchos familiares de falsos positivos y hemos trabajado mucho con los falsos positivos. Los invito a ver el caso Arenas, en el que Cecilia Arenas nos cuenta cuándo y cómo fue que encontraron a su hermano que fue un falso positivo, porque ahí van a entender la importancia de encontrar aunque sea los restos. Eso es de una importancia que yo creo que si no lo vive la gente no lo consigue entender. Eso es algo que en esa entrevista nos cuenta Cecilia Arenas. Véanlo, es un documento desgarrador, pero es absolutamente complementario a lo que estamos hablando ahora, que aunque esto que estamos hablando parece una cosa muy institucional y un poquito técnica, no lo es. Es que resulta que durante 50 años los gobiernos colombianos no quisieron buscar a los desaparecidos y a ti te entregaron un decreto y te dijeron, vaya y busque y haga una metodología para que esto se vuelva una búsqueda masiva y esto algún día empiece a dar resultados. Y ahora cuando estás en esto, te marchas y ¿quién viene?
¿Cómo va a seguir esto? ¿Cómo va a ser ese empalme? ¿Cómo se nombra al nuevo director de la unidad? Bueno, el nuevo director se nombra con un comité de escogencia que fue acordado en la mesa de negociación. Ese comité está constituido por un representante del secretario de Naciones Unidas, por una persona delegada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por una organización internacional que se llama el ICTJ, que es como un instituto para la justicia transicional en el mundo, que le hace asesoramiento a procesos transicionales en el mundo, una persona de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y una persona representante de los profesores de universidades públicas. Ese es el comité de Qué escogencia. bueno. Y ya Sí, está escogida sí. esa persona porque el 19 de febrero creo que es cuando terminas, ¿no? Tendría que nombrar a alguien Yo provisional, si termino, no. Sí, yo termino el 19, pero el gobierno no hizo esta convocatoria antes, entonces va a haber como un proceso de transición mientras se nombra a la persona. El Uy, comité tiene, ojito, ojito a ver quién van a nombrar. Ojito a todo el mundo a quién van a nombrar. Porque sí, aquí, bueno, ayer entrevistamos a Astrid Cáceres, la nueva directora de Bienestar Familiar, y estamos encantados de que haya aceptado el cargo y que haya renunciado a la anterior directora. Nos da un poco de pánico este tipo de nombramientos cuando son instituciones tan sensibles para el país. ¿Qué puede haber más sensible para el país que la búsqueda de 120.000 desaparecidos, que posiblemente sean muchos más? Porque son 120.000 familias, son 120.000 historias. ¿Cómo podemos hablar de paz si seguimos buscando a nuestros desaparecidos? Una pregunta muy boba, Luz Marina. ¿Por qué hay gente que dice que ha encontrado, o sea, legalmente se ha encontrado el cadáver, pero no se lo entregan a la familia, por lo cual sigue siendo desaparecido para la familia, pero ya no es desaparecido para el Estado? ¿Eso cómo es? no es una pregunta nada boba, Pablo, es bastante compleja. ¿Qué pasa? Voy a contarlo como anécdota y espero que esto sea útil. ¿Qué pasa? Una persona muere. Si esa persona muere en una ciudad o en un territorio urbano, pues va a llegar una autoridad que va a hacer el levantamiento de ese cuerpo y lo va a entregar al Instituto de Medicina Legal. Ese es en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos muere en una vereda, en un camino. De pronto el inspector de policía viene o el de la Junta de Acción Comunal y lo traslada al hospital, porque no en todo el país existe Instituto de Medicina Legal ni existe Fiscalía. Y entonces lo entregan a un sitio, a un hospital para que le hagan la necropsia, pues tiene que determinar de qué murió. Esto que acabo de decirles es el principio de todos los problemas. ¿Por qué? Porque no necesariamente esa persona que está muerta allí empieza a conectarse con poder determinar quién es para que pueda buscarse a la familia para poderla identificar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque los sistemas de información no están actualizados, porque no están interconectados, porque no necesariamente la estructura de cada institución es adecuada para que la información que ingrese inmediatamente se disperse a donde tiene que dispersarse para rápidamente tener acceso a información. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la anécdota. Entonces, la persona, digamos que murió en una ciudad, hicieron el levantamiento del cadáver, se lo entregaron a medicina legal. La familia va a medicina legal, digamos que la familia esté en la misma ciudad, para pensar en el mejor de los casos. Entonces, la familia empieza a buscar a su ser querido, inmediatamente no sabe. Entonces, va al hospital a averiguar si está herido, porque esa es la expectativa que un familiar tiene, está vivo. Pero de pronto es que no me ha llamado porque de pronto está herido. Entonces está vivo y está en un hospitales. No lo encuentra. Pero no necesariamente tiene acceso, no hay un lugar donde tú puedas llamar y decir, ¿está en algún hospital? No. Le toca ir de hospital en hospital. Segundo, resulta que ya
descartada la posibilidad porque no Perdona, logra tener. perdona que te interrumpa, pero yo sé que Carolina Corcho nos está viendo porque ya ve todos los programas de palabras mayores. ¿Eso no sería muy importante que dentro del Ministerio de Salud estuviese eso unificado para por lo menos quitarle la angustia a las personas que están buscando un desaparecido, saber que en el Sistema Nacional de Salud de forma unificada concretamente no está o si está en tal sitio? ¿Eso no sería muy Eso importante, no sería una sería prioridad? muy importante, muy importante. Y eso es lo que queremos lograr con el Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Que todas estas instituciones que en principio no tienen nada que ver con la búsqueda de los desaparecidos puedan conectarse con eso. Eso que dices, Pablo, es esencial. Una línea abierta a las víctimas que yo pueda llamar y decir, oye, quiero saber si en algún hospital de la red de hospitales del Estado está mi familiar. Claro. Eso es una ayuda enorme, enorme. O sea que Pablo. ustedes dependen de medicina legal para todo. Ustedes no tienen un propio cuerpo de investigación de hallazgos genéticos, de forenses. ¿Dependen de medicina legal? Dependemos de medicina legal. Por eso nosotros estamos pidiendo una reforma a una norma para poder ser parte de un comité genético y que podamos tener acceso y también de alguna manera tomar decisiones sobre ese Uy, banco claro, genético. claro, porque Sí. ahora estoy pensando, hace poco aquí hemos tenido varios programas en los que sale medicina legal una y otra vez a relucir, porque, por ejemplo, con el señor Valdés, el director este que mintió descaradamente al país cuando la muerte de Jorge Enrique Pizano, el controller de la Ruta del Sol, del caso Odebrecht, eh, este entrampamiento en medicina legal, pues dejó ver al país que ahí funcionaban cosas pues muy oscuras y que el funcionamiento dependía a veces de presiones políticas o de presiones administrativas. Yo me imagino que ese mismo tipo de presiones lo tendrán los investigadores de tu unidad si están en un momento dado investigando a alguien que ha desaparecido en circunstancias que puedan tener que ver, por ejemplo, con un señor muy rico o con un señor que es un político o que tenga que ver con la parapolítica. Esa dependencia de otras instituciones, yo creo que es una debilidad muy grande de la unidad, ¿no? Yo no estoy segura, Pablo, y te voy a explicar por qué. Mira, el Instituto Nacional de Medicina Legal, yo creo que es una de las instituciones más antiguas del país. Tiene, creo que, 108 años. Y es una institución que, en términos de los profesionales de esa institución, son profesionales muy valorados en el mundo, Pablo. Es gente que ha ido a muchos escenarios a apoyar temas forenses en contextos que no tienen suficientes servidores o no tienen mucha experiencia forense como la tienen los de acá. Yo lo que creo es que el Instituto Nacional de Medicina Legal ha sido, y lo que creo con base en esta experiencia y lo que conozco, es que el Instituto de Medicina Legal, al ser un órgano dependiente en términos de adscripción al órgano judicial, tiene un problema serio. ¿Por qué? Porque no se le ha fortalecido nunca en términos de tener autonomía para poder tener sus propios recursos, para poder tener una organización conforme a su propia visión. Entonces, siempre ha sido un órgano auxiliar de la justicia que está adscrito a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ¿quién elige la dirección de la Fiscalía, Claro, el de instituto? la El medicina fiscal legal. general, No, el y el de fiscal medicina general. legal, y el de medicina legal, porque tú puede haber 500 médicos increíblemente buenos y competentes y éticos en medicina legal. Si le ponen a un director como el señor Valdés que trabaja para Néstor Humberto Martínez y para lo que quiera hacer el fiscal y los entrampamientos o las cosas que tenga que hacer, pues entonces es una entidad que realmente no va a cumplir con la función y menos si tiene que colaborar con con una unidad de búsqueda de desaparecidos como la de ustedes. Pero eso también pasa con las alcaldías, pasa con todas otras instituciones. Por ejemplo, recuerdo el escándalo que hubo con el tema de la escombrera. ¿Cómo es posible que en la escombrera sigan echando basura y echando basura y echando basura cuando no se han terminado de buscar los desaparecidos ahí? Por ejemplo, ese caso de la escombrera,
¿Cuál es la dificultad allí? Cuéntanos un poco, porque eso no terminamos de entenderlo ninguno. Pablo, no, yo quisiera responderte a esa pregunta, pero decirte que yo sí tengo que reconocer que medicina legal a nosotros nos ha apoyado muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Solo que no, el Estado no ha cumplido, el gobierno no ha cumplido con una norma que está dentro del decreto, que es que tiene que darle recursos para poder fortalecerse, humana, técnica y en cobertura territorial. Pero aún así, el equipo de medicina legal, yo tengo que agradecerle que han hecho lo mejor que han podido con lo que han tenido, que es muy poco. Yo quisiera como dejarlo porque yo creo que hay que ser justos también No, sí, en y los en profesionales aquí esto. hemos tenido al doctor Oviedo, que es el director del Sindicato de Medicina Legal, y conocemos a los, yo soy médico y conozco la labor de medicina legal y conozco cómo tienen que trabajar y es admirable esa labor. Lo malo es que esas entidades terminen a veces politizadas y al servicio de intereses diferentes a los que son, para los que son creadas. Pero te Tú preguntaba lo, las injerencias que tienen o la importancia que tiene el trabajo de otras instituciones, precisamente por eso, porque veo que si a ustedes le dicen tienen que buscar desaparecidos en la escombrera por la Operación Orión, y ustedes se encuentran con que no tienen una colaboración de la alcaldía o de la gobernación, ¿qué pueden hacer ahí? ¿No? claro, bueno, lo de la escombrera, ¿qué es? La escombrera es un sitio que en realidad es parte de un sitio mucho más grande que la arenera, que está sometido donde se desarrollan labores de explotación de piedra y de todos estos, no sé cómo se llamará eso técnicamente, todos De estos escombros. materiales. Sí, no, producen escombros, pero explotan como tierra, arena y Ah, para comercializar. Entonces, eso es algo que se hace por parte de empresas privadas, mm, pero ese ha sido un lugar que las víctimas han señalado y las organizaciones de la sociedad civil históricamente a partir de la Operación Orión, no solamente, perdón, no solamente a partir de la Operación Orión, sino desde antes, la gente venía denunciando que esa era una zona de Medellín donde se llevaban las personas y las desaparecían. mm. Entonces, ¿qué pasa? O sea, al momento, al mismo tiempo que las víctimas y las organizaciones denunciaban esto, al mismo tiempo los proyectos de explotación seguían. Y entonces estos proyectos de explotación, pues van produciendo esos escombros y van rellenando estos espacios. Mm, Entonces van rellenando estos espacios que van alejando claro. el lugar de búsqueda, porque mientras más haya escombros, más abajo está la fosa, si es que hay realmente allí una fosa. Y entonces para poder buscar, por eso te digo, la gente cree que buscar es como algo, como tú decías al principio, como hacer productos en serie, Mm. o que solamente es ir y buscar y recuperar y solamente, no, para poder llegar allá, por ejemplo, en este ejemplo, si tú tienes 20 años que no ha habido respuestas, que no se ha detenido el depósito de escombros, pues tú tienes que remover esos 20 años de escombros. Millones de toneladas de escombros. ¿Ves? Imposible, Ese es el claro. tema. Pero entonces, mira, yo quiero insistir en esto, Pablo, porque yo creo que la búsqueda necesariamente requiere el apoyo de muchos actores. Yo no creo que sea posible y tampoco creo que sea deseable que la búsqueda esté en cabeza de una sola institución. No es posible, ¿por qué? Mm. Porque es que la búsqueda significa investigar. Investigar es ir a muchos otros lados. Muchos otros lados es ir a instituciones, es ir a sociedad civil, es ir a instituciones privadas, es ir a muchos lugares. Entonces, necesariamente tú tienes que, en esa búsqueda, esa investigación, tienes que relacionarte con muchas personas. Y yo creo que el que la alcaldía, la gobernación tengan que hacerse cargo de apoyar la remoción de esos escombros
y dar las garantías para que se haga, pues es más que justo cuando no tomaron acciones oportunamente a pesar de los requerimientos de las organizaciones y las víctimas. Oye, y en Hidroituango pasó lo mismo, ¿no? Ahí está, ahí la jurisdicción está mucho más involucrada en ese proceso porque efectivamente se hicieron una remoción de cementerios para poder desarrollar ese proyecto. Y esa remoción de cementerios llevó a que muchos cuerpos terminaran sin saberse dónde están, que estaban en esos cementerios, y algunos terminaron en la Universidad de Antioquia, y en la Universidad de Antioquia y en el cementerio del Universal, y mejor dicho, dispersos por todos lados. Esta descripción quiero que la tengan presente, porque piensen ustedes en una cosa, a ustedes se les pierde algo, para ponerlo en la cotidianidad, a ustedes les pierde algo. Y si nada pasa en el espacio donde se te perdió, lo único que tienes que hacer es recordar dónde lo viste por última vez. Pero si la casa te la revuelven, incluso te la cambian de lugar, encontrar eso, tú mismo vas a pensar que no lo vas a encontrar. Así es buscar los desaparecidos. Claro. Y otra pregunta, ¿cuántas personas creen ustedes en la unidad que desaparecieron durante las protestas en Colombia? Bueno, ese fue un momento muy crítico, Pablo, porque las organizaciones de la sociedad civil denunciaron 577 personas desaparecidas en el momento de las protestas. La Fiscalía estableció con la Defensoría una mesa para como poder darle curso y averiguar. ¿Por qué? Porque en las protestas se empezó a repetir un patrón del pasado. Y ese es el gran problema, por eso es que esto tiene que estar articulado a todo el Estado, porque es que no todo el Estado tiene que caminar hacia la no repetición. Nosotros no podemos seguir acostumbrados a la desaparición, esto tiene que erradicarse del país. Entonces, durante las protestas, empezaron con que las personas no eran llevadas, en muchos casos, a las zonas de reclusión normales, sino a sitios paralelos, para protegerlos, decían las autoridades. Primero, si yo no sé dónde está detenido, para mí está desaparecido. O sea, o está detenido y yo sé dónde está, o está desaparecido porque no sé dónde está. Entonces muchas personas empezaron a reportar esas desapariciones justamente por eso, porque si tú ibas a buscarlo en los sitios de reclusión, no estaba en los sitios de reclusión. Si tú buscabas en los libros de registro, no estaba en los libros de registro. Esos fueron los patrones que llevaron a desapariciones como la de Tarcisio Medina Charri en 1988, un estudiante de la Universidad Surcolombiana que tenía unos periódicos de voz en su momento cuando fue desaparecido. Lo llevaron detenido a una estación de policía y en esa estación de policía nunca más volvió a aparecer. Nunca más, hasta hoy. Entonces, ahí toda esta experiencia del pasado nos ha mostrado que hay que tener unos registros rigurosos, que hay que llevar a las personas a sitios de reclusión conocidos. ¿Por qué? Porque es que la gente puede proteger a alguien cuando sabe dónde está. Claro. Cuando lo desaparecen, lo despojan de esa protección. Entonces, las víctimas empezaron a reportar desaparecidos por estas razones. Lo que dijo en ese momento, entonces muchos casos fueron como ubicándose las personas, y las personas empezaron a presentar mecanismos de búsqueda urgente porque definitivamente no sabían dónde estaba. Las autoridades no decían, no daban cuenta de dónde estaba la persona. Entonces, al final la Fiscalía últimamente ha dicho que no, que definitivamente no hubo desaparecidos. La Oficina de Naciones Unidas sigue planteando que esta es una información que le está haciendo seguimiento porque la Oficina de Naciones Unidas estuvo muy pendiente de toda esta situación y pues al final no hay un consolidado. Volvemos al principio. ¿Cuántos son los desaparecidos del conflicto armado? ¿Ves? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué no sabemos cuántos y si hubo o no desaparecidos en las protestas? Porque los registros de información no son llevados de manera rigurosa, articulada, confiable, actualizada.
Claro, esos registros son la base para tener a la persona localizada de alguna manera. Es mucho más difícil de desaparecer una persona que se sabe que está detenida en tal sitio, que se la ha llevado a tal sitio, que está en tal registrada de alguna manera. Pero como precisamente en esa oscuridad, como pasó en las protestas sociales, pues se llevaba a la gente arbitrariamente a sitios, pues desaparecían. Y es que en Colombia también hemos tenido, pues, expertos en desaparecer personas. Luz Marina, seamos sinceros. Hemos tenido hornos crematorios, hemos tenido toda clase de sistemas para que la gente desaparezca. Y ante eso, pues, yo creo que el dilema es que, por definición, una persona desaparecida es aquella sobre la cual se desconoce su suerte y paradero. O sea, si se Exacto. conoce dónde está y lo que ocurrió, eso ya no es competencia de la unidad de ustedes. Pero es que eso deja por fuera a los que nunca fueron encontrados por su familia. Ahí hay muchos falsos positivos, muertes en combate. O sea, eso es un dilema muy grande, ¿no? Pero nosotros sí buscamos esas personas, Pablo. Nosotros buscamos a los muertos en combate y al... ¿Por qué? Porque nosotros asumimos el ángulo humanitario y El humanitario. el ángulo humanitario es el de la familia. Entonces, mientras la familia no sepa qué pasó con el ser querido, así le digan, por ejemplo, como pasa con las personas de la fuerza pública, no le digan, bueno, se declara muerte presunta porque pues se fue a un combate y no volvió, y lo que dicen es que pues murió tal vez en combate. Entonces, como tal Mm. vez murió en combate, es muerte presunta. Y la familia ha quedado sin poder determinar si fue así o no, porque nunca le entregaron el cuerpo ni nada. Nosotros buscamos esas personas. Pero no perdamos de vista la parte administrativa porque es que tu trabajo ha sido tan arduo en el terreno como en la parte administrativa y cuando uno piensa que el mismo gobierno se oponía, ¿no? al que la unidad echara a andar y que muchas veces incluso desde el punto de vista financiero se intentó ahogar a la unidad. Cuéntame un poquito de eso porque eso nos parece increíble, ¿no? Como un gobierno se opone a los acuerdos de paz, pues se opone también a las entidades de reparación y cómo se puede oponer también a una unidad que se hace para ayudar a buscar desaparecidos. Yo creo, es, no, sí, no hay explicación. Eh, ¿qué ha pasado? La unidad recibe su primer presupuesto como entidad, es decir, ya con la visión de lo que es hoy la unidad en septiembre del 2018. Y bueno, ese pocos meses de que quedaba del año, pues pudimos hacer lo que pudimos hacer, porque mientras tú no tengas claridad de cómo es que vas a hacer la tarea, porque no te han aprobado la planta, no te han aprobado la estructura, cuánto van a ser los salarios de las personas, etcétera, etcétera, pues tú no puedes estar operando. Entonces, finalmente, en septiembre del 2018 nos dieron los recursos. Luego, en el 2019, ya pudimos presentar unas solicitudes de presupuesto un poco con más certidumbre, ya aprobada esta planta, pero la planta fue aprobada de manera, es decir, no nos dijeron, usted ya puede contratar los 522 personas. Nos dijeron, usted puede contratar ahorita el 30%, el próximo año el 50% y el siguiente año, o sea, 3 años para implementar planta, el siguiente 20%. Esto incide en la operatividad de la entidad, porque no tienes todo el equipo, no tienes toda la capacidad, Mm. etcétera. Pero bueno, nosotros lo hicimos. Nosotros lo hicimos, yo me siento absolutamente tranquila y muy satisfecha. Te lo digo, a la gente le puede parecer desde las cifras muy pequeños los Mm. avances, pero son enormes, enormes, se los puedo asegurar y lo verán, lo tendrán que ver algún día. Lo tendrán que ver porque además de que se está asumiendo de manera seria la búsqueda, yo creo que humanamente esto ha reparado muchísimo a quienes habían sido olvidados históricamente, que son a los familiares. Eso se ve poquito en cifras, pero humanamente es enorme, enorme. Claro, Y y esa es la poquito en construcción de cifras de paz. momento porque hasta ahora es que ustedes han sistematizado y han creado toda esta unidad Exacto. para empezar a dar resultados que yo creo que la proyección en los próximos años te van a dar la razón y el histórico de la unidad
dentro de unos años va a reconocer precisamente lo difícil que ha sido echar a andar una unidad que ni el mismo gobierno la quería dejar funcionar precisamente porque estaba ocultando crímenes de Estado. Segundo, que la ahogaba económicamente. Tercero, que estábamos en tiempo real, ustedes montándola y en tiempo real seguían los desaparecidos, seguía el conflicto, se complica con las protestas sociales. Yo creo que una labor humanitaria tan grande como la de una unidad tiene que ser reconocida por todos los colombianos y yo los invito no solamente a que sigan esta unidad, sino que seamos veedores ciudadanos de quién va a estar ahora en este momento siendo el nuevo director o quién va a estar de forma interina allí, porque yo creo que a mí me gustaría repetir unas palabras de un conocido de esta casa que es Eric Arellana. Eric Arellana, como tú sabes, es el autor de un libro que se llama Cartografía de la desaparición forzada en Colombia, que yo creo que es una de las cosas más increíbles que haya un libro que tenga que llamarse así y que por mapas veamos cómo este investigador nos muestra las desapariciones, el tipo de desaparición y se tipifica eso. Y él te dedica unas palabras que dice, Luz Marina, gracias por los aprendizajes, gracias por arriesgarte, gracias por equivocarte, pero también por acertar. Te desea muchos éxitos en su futuro. Él también desearía que el debate se eleve, que no caiga más bajo, que se ponga la razón de la unidad y su misión por encima de la idea de que lo importante es la institución y no su propósito. Y por eso yo creo que el trabajo tuyo y todos estos 5 años de luchar contra corriente en el terreno, contra las administraciones, contra los gobiernos, contra el Ministerio de Defensa, contra la Fiscalía, yo creo que te han hecho un lugar en el corazón de los colombianos y quiero agradecerte en nombre de Palabras Mayores, pues toda esa labor y espero que en el futuro puedas seguir sirviendo al país en sitios de mucha importancia, porque eres imprescindible. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Pablo. Y una última palabra para las víctimas, para todas las personas que están esperando a sus desaparecidos por parte de alguien que como tú posiblemente sea una de las personas que más conocen el tema, Luz Marina. Pues yo quisiera decirle a las víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general, que la unidad es una unidad para el país y que tenemos que hacer que funcione, que se fortalezca y que nos ayude a trasegar un camino de construcción de paz de su mano, de manera que no haya nunca más nadie en este país teniendo que enfrentar el horror del sufrimiento de la desaparición.